Ya. Eh, Muchas gracias a todos por asistir. Hoy tenemos a Felipe Barra, es profesor asociado del Departamento de Física de la Universidad de Chile y nos va a contar su trabajo sobre termalización y termodinámica en sistemas cuánticos. Así que muchas gracias, Felipe, por darnos esta charla y es todo tuyo. Ya, gracias Cristóbal, Eh, gracias por la invitación, gracias a ustedes aquí por estar presentes. Entonces, bueno, lo que yo quiero hacer es contar los trabajos que yo he hecho en esta área de termodinámica en sistemas cuánticos, termodinámica cuántica le han llamado, y espero un poco, o sea, lo que quiero hacer es contar distintos problemas, no muchos en verdad, pero sin entrar en detalle, de modo tal de que puedan tener un poco una idea de lo que se trata el tema de termodinámica cuántica, siendo que no voy a hacer una revisión, sino que voy a contar las cosas que yo he hecho. Entonces, quería partir con una introducción recordando un poco lo que probablemente se acuerdan ustedes de su curso de termodinámica, ¿cierto? Entonces, en termodinámica nos interesamos en las transformaciones de estado de un sistema y cómo se involucran ahí flujos de energía, porque el objetivo, por lo menos el objetivo inicial de la termodinámica, era entender cómo funcionaban máquinas térmicas para poder extraer energía útil de esos procesos. Entonces, para nosotros va a ser interesante aquí concentrarnos en la primera y la segunda ley de la termodinámica. La primera ley es simplemente esta ecuación de la conservación de energía, ¿cierto? En que escribimos el cambio de energía que ocurre en un sistema durante un proceso. Entonces, ese va a ser el índice que va a indicar nuestro sistema, el sistema que nos interesa. Y entonces este sistema sufre un proceso y por lo cual cambia su energía y a este cambio de energía contribuyen dos tipos de energía distinta. Uno es la que llamamos trabajo, que es energía útil, que invierte un agente para hacer este cambio en el sistema, si es que, entonces esta convención de signo que yo uso es que el trabajo es positivo, si aumenta la energía del sistema. Y la otra contribución es el calor, que es la energía que viene del medio ambiente, y en general consideramos que el medio ambiente son baños térmicos, y también es positiva si aumenta la energía del sistema, ¿ya? Entonces, esa es la primera ley. Y asociado, entonces, en este proceso cambia la energía del sistema, pero también cambia otra cantidad que es más misteriosa, que se llama la entropía. Y al cambio de entropía hay también dos contribuciones. Una que es el flujo de entropía que está asociado a el calor, ¿ya? Y esa es la distinción, aquí se hace cualitativa la distinción entre calor y trabajo, porque aquí entra solo el calor. Eh, y la otra contribución es sigma, que es lo que vamos a llamar la producción irreversible de entropía, ¿ya? Y la segunda ley lo que dice es que esta cantidad tiene que ser positiva. Entonces, otra forma de escribir este balance de entropía es escribir sigma como la suma del cambio de entropía del sistema, más este otro término que está acá, que representa el cambio de entropía del baño, y por lo tanto tenemos el cambio de entropía del sistema más el cambio de entropía del baño. Entonces, sigma se puede interpretar como el cambio de entropía del universo, y decimos que la segunda ley es que el cambio de entropía en el universo siempre tiene que ser mayor o igual a cero. ¿Ok? Y es igual a cero cuando el proceso es reversible, y eso quiere decir que si yo realizo el proceso directo, que es reversible, y hago el proceso inverso, vuelvo a mi situación original, digamos, por lo tanto la energía inicial es igual a la energía final, la entropía inicial es igual a la entropía final de mi sistema, pero si sigma es cero, entonces
el calor en el proceso de ida es igual al calor, a menos el calor en el proceso de vuelta, y por lo tanto el trabajo en el proceso de ida es menos el trabajo en el proceso de vuelta. Y eso quiere decir que en el proceso irreversible, entonces, no solo el sistema vuelve a su estado en el proceso reversible, no solo el sistema vuelve a su estado original, sino que el baño térmico también, y el agente que realiza trabajo también recupera la energía que invirtió o devuelve la energía que extrajo. ¿Ok? Ya, entonces básicamente esas son las nociones de termodinámica que vamos a usar. Y la termodinámica se llama cuántica cuando estudia sistemas, cuando este sistema es entonces, o fluido de trabajo se llama cuando uno está pensando en máquinas térmicas en que hay más de un baño térmico involucrado. Cuando este sistema entonces está descrito según las reglas de la mecánica cuántica. Y, y el interés, la motivación eh, de, en termodinámica cuántica en general es entender cómo impactan las coherencias o si el sistema es multipartito, correlaciones entre distintas partes de este sistema, en particular correlaciones cuánticas como el entrelazamiento, etcétera, cómo ellas afectan estas cantidades termodinámicas, el trabajo que es posible hacer, los flujos de calor, la producción de entropía. ¿Ya? Porque ellos determinan, estas cantidades van a determinar la eficiencia de una máquina, por ejemplo. Y entonces queremos ver si una máquina, por el hecho de funcionar según las reglas de la mecánica cuántica, es más eficiente o no que el análogo clásico a esa máquina. ¿Ok? Ya, entonces, en termodinámica cuántica tenemos una ventaja respecto a lo que es habitual en termodinámica, sobre todo a lo que se hace en los cursos básicos de termodinámica, porque en los cursos básicos de termodinámica uno estudia estos cambios, cómo cambia el sistema en el proceso, pero ese proceso une un estado de equilibrio a otro estado de equilibrio. ¿Ya? Y acá, debido a que tenemos más información sobre la dinámica de nuestro sistema, podemos definir la energía y la entropía del sistema estando en cualquier estado, sea de equilibrio o no equilibrio. ¿Ya? Y eso, manteniendo la interpretación de todas las cantidades que están aquí involucradas. ¿Ya? O sea, manteniendo una interpretación para los flujos de energía que llamamos trabajo. Entonces, se mantiene la interpretación de que esa es energía que puede directamente usar un agente, en que el calor es la energía que proviene del baño térmico, etc. ¿Ya? Entonces, como tenemos expresiones para la entropía y la energía en términos de, para cualquier estado, podemos escribir la primera ley y el balance de entropía en esta forma diferencial. Y aquí puse una suma sobre R. R va a indicar entonces distintos baños térmicos. Aquí tengo 2 baños térmicos. Y por ejemplo, entonces podemos ya considerar sistemas, situaciones más complicadas que las que uno ve en termodinámica. Por ejemplo, podemos estudiar estados estacionarios fuera del equilibrio. ¿Ya? Entonces, un estado estacionario, en un estado estacionario la energía del sistema no cambia, la entropía del sistema no cambia, estas son iguales a 0. Sin embargo, todos los términos del lado derecho podrían ser distintos de 0. ¿Ya? Eso es lo que distingue un estado estacionario fuera del equilibrio de uno en equilibrio. En un estado de equilibrio, no solo el lado izquierdo es igual a 0, sino que todos los términos del lado derecho también se anulan. ¿Ya? Entonces, en el equilibrio termodinámico no hay flujos de energía, o sea, no hay flujos de calor, no hay nadie que esté haciéndole trabajo al sistema y tampoco hay producción de entropía. Ya, y un estado estacionario muy sencillo es cuando tenemos 2 baños térmicos como acá, cuando tampoco tenemos trabajo, por lo tanto esta suma de calores Q1 más Q2 es igual a 0, o el calor que
va de 1 a 2 es igual a menos el que va de 2, o sea, el calor que va de 1 al sistema es igual a menos el calor que va de 2 al sistema. Eh, y estos dos términos tienen que sumar cero, o sea, aquí tenemos un cero. ¿Ya? Y eso entonces va, el hecho de que esta cantidad sea positiva, que es lo que indica la segunda ley, más el hecho de que esta suma sea cero, nos va a permitir deducir de esta expresión que el calor tiene que ir del más caliente al sistema y del sistema se va al frío, ¿ya? Que es uno de los enunciados de la segunda ley, que no existe proceso cuyo único efecto sea que el calor vaya del frío al caliente, ¿ya? Otro enunciado de la segunda ley que también sale como consecuencia de esta desigualdad es el enunciado de Kelvin, que es que no existe proceso cuyo único efecto sea extraer trabajo de un baño térmico, ¿ya? Y ese enunciado de la segunda ley va a aparecer de manera recurrente en mi charla. Ok, entonces eso es desde la termodinámica, un recuerdo de termodinámica, y ahora un recuerdo de la dinámica que necesitamos considerar cuando estudiamos termodinámica cuántica, que es la mecánica cuántica. Entonces, para un sistema aislado, tenemos la ecuación de Schrödinger, ¿cierto? Cuando tenemos certeza del estado, o sea, cuando tenemos un estado puro, y si tenemos un estado mezcla, que en un estado mezcla, se acordarán quizás en física estadística, es esta combinación, se llama una combinación convexa, porque todos estos números aquí son positivos y tienen que sumar uno de estados puros, se llama una mezcla. Y ella evoluciona con la ecuación de Louis von Neumann, ¿ya? Entonces aquí yo escribí la ecuación de Schrödinger en su forma integrada, y aquí la ecuación de Louis von Neumann también en su forma integrada, donde aparece este operador de evolución, ¿ya? Ahora, en termodinámica cuántica nos interesa sistemas abiertos, porque nuestro sistema interactúa con un medio ambiente que típicamente va a ser un baño térmico o un conjunto de baños térmicos, típicamente dos. Y entonces el procedimiento que hacemos es considerar que ese sistema, el sistema de interés, que es el que le pongo índice S, más el medio ambiente, ese conjunto es un sistema aislado que evoluciona entonces de rho total de acuerdo a la ecuación de Louis von Neumann. Pero a partir de él yo puedo obtener el estado de mi sistema, que sería ρS, calculando lo que se llama la traza parcial del estado total, trazando las variables del baño, ¿no? Y de manera análoga, si quiero conocer el estado del baño, tomo mi densidad, matriz densidad total, ρ este estado es la matriz densidad, y trazo los grados de libertad del sistema, ¿ya? Entonces, este procedimiento de trazar, ustedes pueden pensarlo como algo análogo a cuando yo tengo una probabilidad, es una probabilidad conjunta de dos variables aleatorias, y entonces si quiero la distribución marginal, o sea, si no me interesa cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria y tome un valor particular, integro sobre todos esos valores de y y obtengo la distribución de probabilidad para la variable x solamente, ¿ya? Entonces, en esta analogía podemos pensar que y representa al baño y x al sistema de interés, y entonces el trazar es hacer esta integral, ¿ya? Ok, entonces lo que es habitual es, a partir de mi ecuación de Louis von Neumann para la matriz densidad total, es construir una ecuación aproximada para la matriz densidad ρS de mi estado, del estado del sistema de interés, ¿ya? Entonces,
Para hacer eso uno pasa por una serie de aproximaciones, y el objetivo es construir una ecuación de evolución para ρS, eh, una ecuación diferencial que ojalá sea mucho más sencilla que la ecuación de Louis von Neumann para el estado total, ¿ya? Y eso se puede lograr. Entonces aquí tengo este comentario en rojo que nos va a ser útil después, que es una propiedad de la entropía de von Neumann, que para un sistema aislado, la entropía de von Neumann de un sistema aislado no cambia. Ya, pero yo estaba acá entonces construyendo una ecuación de evolución para ρS a partir de ρ total, y eso es lo que estaba diciendo que se puede hacer cuando tengo mi sistema de interés S, que aquí hago una mímica como si fuera una cadena de spin, que son ejemplos que yo he estudiado. Está en contacto con baños térmicos, pero este acoplamiento del sistema a los baños térmicos se mide por un parámetro lambda que tiene que ser muy pequeño, ¿ya? Entonces eso es lo que se llama el acoplamiento débil, la sigla en inglés es el Weak Coupling Limit. Entonces, bajo ese supuesto y el supuesto de que estos baños térmicos que están en contacto con mi sistema se mantienen cerca del equilibrio termodinámico y que cuando, debido al acoplamiento con el sistema, eh, este equilibrio termodinámico se perturba, se asume también que ellos vuelven rápidamente al equilibrio, ¿ya? Entonces la dinámica de relajación de los baños al equilibrio es rápida y el acoplamiento es débil. Entonces, en ese caso, uno puede justificar una ecuación diferencial para el estado del sistema que tiene esta forma, en que aparece un primer término que es responsable de, digamos, es la evolución que tendría el sistema si estuviera aislado, más un término que refleja el acoplamiento a estos baños térmicos. Y de nuevo aparece este índice R. Si tengo un baño térmico, aparece un solo D, disipador se llaman. Si tengo dos baños térmicos, como acá, van a aparecer dos disipadores, ¿no? Ok, y entonces las ecuaciones de esta forma más usuales son la ecuación de Redfield y la ecuación de Lindblad. La ecuación de Lindblad se obtiene después de hacer una aproximación suplementaria una vez que ya tengo la ecuación de Redfield. Y una diferencia importante entre ellas es que la ecuación de Lindblad, cuando yo la proyecto a la base de energías, ¿ok? Y eso, bueno, aquí tengo que decir algo que no había dicho. En la ecuación de Lindblad, cuando yo hago esta aproximación de acoplamiento débil, este disipador tiene esta forma particular. No importan los detalles. Lo que es interesante es que aparecen unos operadores acá L que actúan sobre el estado ρ, y esos operadores en el límite de acoplamiento débil involucran estos ket-bra, que son autovalores de el hamiltoniano HS. ¿Ok? Y como consecuencia, entonces, cuando yo escribo esta evolución en la base de las autoenergías de HS, lo que ocurre es que las poblaciones, que son los elementos de la diagonal de ρ sub S, tienen una evolución que es independiente de las coherencias, que son los elementos fuera de la diagonal de ρ sub S. ¿Ya? Entonces esto lo voy a poner acá en Lindblad, dt ρ nn, solo depende de ROS MM, ¿ya? Y dt ρ nm con estos distintos solo depende de ROS KL con K distinto de L, ¿ya? En cambio, en la ecuación de Redfield, sí hay acoplamiento entre coherencias y poblaciones, ¿ya?
Ya, entonces, las poblaciones, que son estos elementos de la diagonal, representan la probabilidad de que el sistema se encuentre en el estado asociado a n, a un n particular. El ρnn es la probabilidad de que el estado esté en el estado n. Y los elementos fuera de la diagonal dan cuenta de si es que el estado tiene una proyección en una superposición nm. ¿Ok? Ya. Entonces, una primera aplicación que quería contar acá, muy brevemente, entrando al mínimo detalle posible, es la que hicimos acá, que tiene una relación con esta enunciado de la segunda ley de Kelvin, que es que no es posible extraer, o no existe proceso cuyo único efecto sea extraer trabajo de un baño térmico. ¿Ya? Y lo que acá hacemos es mostrar que si es que uno tiene acceso a coherencias, que son elementos fuera de la diagonal, de una matriz densidad, entonces sí es posible extraer energía de un solo baño térmico. ¿Ya? Y ahora, ¿por qué no se viola la segunda ley? Es porque no, hay lo que falla es que el único efecto no es extraer energía del baño térmico, sino que también cambiar las coherencias del sistema. ¿Ya? Y más o menos esta máquina funciona así. Tenemos un sistema de dos niveles que voy a llamar un qubit, en que epsilon 0 es el gap entre la energía del fundamental y el estado excitado del qubit. Y este qubit entonces está en contacto con un baño térmico. ¿Ya? Y esa interacción con el baño térmico se modela con una ecuación de Redfield, y lo que ocurre en ese caso es que si es que solamente tenemos nuestro qubit y la evolución de Redfield, entonces este qubit va a relajar al estado de equilibrio termodinámico, en que la población acá es exponencial de menos beta, beta está dado por la temperatura del baño, del gap veces la población que está acá. ¿Okay? El factor de Boltzmann, típico del equilibrio. Pero aparte, entonces, lo que tenemos es que, aparte de ese qubit, tenemos acá una serie de átomos que tienen una distancia acá inicial muy pequeña. Ya, de hecho, parte de cero, ponemos acá parte de cero eso. Y estos átomos pueden interactuar con el qubit, pero mientras la energía epsilon 0 sea muy distinta de este delta inicial que tenemos acá, eh, esa interacción es despreciable. Pero cuando subimos la energía de el átomo, que es lo que está indicado acá con esta rampa, cuando estos dos niveles entonces están a la misma altura, o sea, el átomo tiene ahora un espaciamiento epsilon 0, interactúan. Y si, ok, interactúan. ¿Ya? Entonces nosotros lo que hacemos es que el átomo hace un ciclo, tratando de hacer una mímica de que el único, o sea, si el átomo hace un ciclo, pareciera que sobre el átomo, después de este ciclo, no hay ningún efecto, porque parte y termina igual. ¿Ya? Ok, pero parte en un estado que es térmico, pero con coherencias. Y en cuando se cruza acá, cuando está este proceso que se llama un cruce de Landau-Zener, hay un intercambio entre las coherencias del qubit y del átomo, y también entre las poblaciones del qubit y el átomo. ¿Ya? Entonces, si este inicialmente tiene coherencias, después de este cruce, el qubit que sigue esta línea de acá, ahora tiene coherencias. ¿Ya? Y la dinámica de Redfield, como yo les decía, acopla coherencias con poblaciones.
Entonces, mientras evoluciona ahí en esa línea azul, las coherencias están contribuyendo a la dinámica de las poblaciones, ¿ya? Por lo tanto, las poblaciones del átomo se alejan de la población de equilibrio, ¿ya? Y lo que hace que cuando este proceso se repite, muchas veces se repite acá primero, ahora parte acá de nuevo el átomo con coherencia, un segundo átomo, por eso dibujé varios sistemitas azules ahí, parte con coherencia, interactúa, y esto se repite. Esta máquina, entre comillas, llega a un estado estacionario en que las coherencias que está entregando los átomos al qubit se transforman en un exceso de energía que le pasa el qubit al átomo en este cruce. Y por lo tanto, si la población, por ejemplo, del átomo en el estado excitado acá era chiquitita, luego del cruce está más poblado. Y por lo tanto, cuando el átomo llega aquí arriba, es posible extraer energía, ¿ya? Y después, una vez que yo traje energía, bajo acá, entonces todo este gap se controla con un campo magnético, por ejemplo. Entonces, eh, bajo mi campo magnético y cierro el ciclo. Y a pesar de entonces tener un ciclo, estoy extrayendo energía de un baño. Es un ciclo, pero no es un ciclo termodinámico porque hay cambios al terminar el ciclo, cada átomo tiene las coherencias en esta situación son distintas a las coherencias cuando está llegando acá abajo, ¿ya? Y por eso no hay violación a la segunda ley de la termodinámica. Entonces, esa es una aplicación con la ecuación de Redfield. Sin embargo, la ecuación de Redfield tiene un problema, ¿ya? Y es que uno no puede garantizar que este estado ρS, para todo instante de tiempo, este ρS tenga una propiedad que es necesaria, que es que se mantenga, que tenga valores propios positivos, ¿ya? Los valores propios de ρS se pueden interpretar como una probabilidad, tienen que estar entre 0 y 1. O sea, su suma es 1, porque la traza de ρS es 1. Eso quiere decir que esa suma es 1. Es la normalización de las probabilidades, y las probabilidades tienen que ser positivas, ¿ya? Y es posible encontrar regiones de parámetros en que la ecuación de Redfield no conserva la positividad de la matriz densidad, ¿ya? Eso no ocurre en nuestro sistema, en el sistema que estudiamos, pero puede ocurrir. Y por eso es mucho más popular la ecuación de Lindblad, porque la ecuación de Lindblad tiene la gracia que mantiene la positividad de la matriz densidad y mantiene la traza, ¿ya? Y de hecho, cualquier ecuación diferencial que sea local en el tiempo, que mantenga la positividad y la traza de ρS, tiene que tener la forma de Lindblad, ¿ya? Y por eso que la matriz de la ecuación de Lindblad es lejos la más estudiada, porque no importa qué ponga yo acá como operadores, entonces estos se llaman los operadores de Lindblad, mientras tengan esta forma que sea L rho L daga menos L daga L rho, y aquí hay un anticonmutador, y que estos números de acá sean positivos, entonces se conserva la positividad, ¿ya? Y por lo tanto, la gente que se interesa en modelar sistemas abiertos, toma una ecuación de Lindblad, elige los operadores L que crea conveniente para modelizar su sistema, y está seguro que no se va a producir ningún problema con la descripción cuántica del sistema, porque ρ va a tener las propiedades que uno requiere, ¿no? Ya. Entonces yo les había adelantado que en termodinámica cuántica tenemos la ventaja que podemos calcular
la energía y la entropía para cualquier ρ, no solo ρ de equilibrios, ¿ya? Y entonces, eh, la energía está dada por este valor de expectación del hamiltoniano del sistema, y la entropía la consideramos como la entropía de von Neumann, ¿ya? Ambas elecciones, entonces, eh, son las que se hacen también en física estadística del equilibrio, ¿ya? En equilibrio uno aplica estas fórmulas solamente a los ensembles de equilibrio ρS, el canónico, el microcanónico, el gran canónico, etc. Acá los ocupamos para cualquier ρ, y lo que uno puede mostrar es que tiene una formulación consistente para la termodinámica. Una formulación consistente para la termodinámica quiere decir lo siguiente, que es que si yo derivo ahora mi energía, entonces veo que aparecen dos términos. Uno va a ser que derive el hamiltoniano y mantenga ρS constante, y eso va a ser el trabajo. Entonces, si el hamiltoniano no depende explícitamente del tiempo, no hay trabajo, ¿ya? Y eso coincide con lo que uno espera para el trabajo. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, en termodinámica estándar, trabajo típicamente se hace al mover un pistón, ¿ya? Entonces, mover un pistón es cambiar el volumen de un sistema. En un sistema cuántico, al cambiar el volumen, lo que uno está cambiando son los niveles de energía. Se hacen cada vez más, el espaciamiento entre ellos crece si es que el volumen es más pequeño, ¿ya? Y eso, para eso entonces tiene que cambiar el hamiltoniano en el tiempo. Entonces ese es el trabajo. Y el segundo término que aparece cuando uno deriva, entonces deja el hamiltoniano fijo y deriva la matriz densidad, aparece ρS punto. Yo reemplazo ρS punto por estos dos términos. El primero no contribuye, eso es por una propiedad de que la traza, le puedo cambiar los argumentos cíclicamente, y uno fácilmente cuenta que esto no contribuye. Y contribuyen estos dos términos. Por lo tanto, aparece una suma de términos en que cada uno representa, está dado por esta expresión que está acá, y representa el cambio de energía debido a los cambios en la matriz densidad, debido al acoplamiento al baño R. ¿Okay? Entonces, efectivamente tiene la interpretación de que es el cambio de energía debido al acoplamiento al baño térmico R. Entonces, desde el punto de vista de la interpretación de ambos términos, estamos ok. Y por otro lado, tenemos que yo puedo calcular entonces el cambio de entropía de mi sistema. O sea, tengo el lado izquierdo dado, y el segundo término del lado derecho también está dado ya por esta expresión. Entonces, decimos que la formulación de la termodinámica es consistente cuando el término que me queda acá extra es positivo, ¿ya? Si se cumple que es positivo, entonces tengo una segunda ley, y por lo tanto ahí ya tengo una termodinámica consistente. Entonces, la pregunta acá es: ¿en qué situación, al hacer yo todas estas operaciones, puedo estar seguro de que este término es positivo, ¿ya? Y eso ocurre cuando los disipadores que yo estoy tomando en cuenta acá cumplen que, si es que yo tuviera uno solo, o sea, supongamos que aquí tengo R que puede ser 1 y 2, como cuando tengo mi sistema en contacto con dos baños térmicos. Bueno, si tomo en consideración que está en contacto con solo el baño térmico 1, entonces esta dinámica, que ahora tendría un solo disipador, relaja al equilibrio termodinámico a la temperatura de este baño. ¿Okay? Ya, y para que eso ocurra, en la ecuación de Lindblad, estos gamas que están acá, entonces mu es un índice, es un doble índice, se asocia al salto de M a N, y estos gamma mu que están acá, entonces tienen que cumplir esta relación, que se llama de balance detallado, y la gente que ha estudiado procesos estocásticos clásicos ha visto aparecer esa relación de balance detallado también, ¿ya?
Eh, ya, pero entonces para nosotros lo importante es esto, que si es que hay un solo baño térmico, esta evolución tiene que converger al equilibrio, ¿ya? Y las situaciones fuera del equilibrio, que son consistentes con la segunda ley, donde yo puedo estudiar un estado estacionario, por ejemplo, fuera del equilibrio, es cuando tengo dos baños térmicos, pero cada baño térmico, si estuviera solo, induciría una relajación al equilibrio termodinámico. ¿Ya? Ya, entonces, em, eso, em, ya, eso quiero que lo recuerden para la discusión que vamos a hacer ahora. ¿Se acuerdan que yo les dije que mucha gente considera la ecuación de Lindblad porque me permite modelizar eh, situaciones de interés físico sin preocuparme por el problema de que se vaya a violar la positividad de la matriz densidad? Entonces, eh, mucha gente que estudiaba transporte consideraba la situación que voy aquí a considerar la forma más simple. Entonces, en transporte uno quiere estudiar, por ejemplo, cómo se conduce el calor o partículas en, en un medio unidimensional, por ejemplo, para hacerlo sencillo, aunque ese medio unidimensional puede tener interacciones de Coulomb, etcétera, complicadas. Pero lo que hacía la gente es modelizar operadores de Lindblad que representaban que uno ponía una excitación en el borde del sistema y esa excitación después se repartía en el sistema entero debido a la dinámica propia de este sistema. ¿Ya? Y eso, eh, entonces, estos operadores de Lindblad no aseguraban esta condición de que estoy pidiendo acá, ¿ya? De que el sistema relajara el equilibrio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no se cumplía, estos operadores de Lindblad no tienen esa forma particular que está ahí. Entonces, lo que se dieron cuenta estos autores es que en ese caso, cuando en ciertos parámetros, no siempre, pero es posible que esos modelos violen la segunda ley de la termodinámica. ¿Ya? Y ellos lo llamaron el local approach to quantum transport, porque los operadores de Lindblad son locales, están escritos en términos de, son operadores de sitio, en vez de involucrar los autoestados de energía, como lo mostré yo acá. Estos operadores de Lindblad son globales porque involucran los autoestados de energía del sistema. Ya, por ejemplo, en una cadena está el primer estado excitado, el segundo, etcétera, son globales. Ok, y entonces lo que ellos decían es que si estos modelos violan la segunda ley de la termodinámica, entonces ellos proponían que no había sistema físico que pudiera representar ese modelo. ¿Ya? Ya, y aquí entonces, este es un trabajo que yo hice, salió publicado en el 2015, más o menos, cuando empecé yo a interesarme en estos temas, fue a partir de ese tipo de discusiones. Y lo que hice en este trabajo fue mostrar que esas dinámicas locales, que llaman ellos, sí pueden existir en la naturaleza, porque uno puede construir modelos microscópicos que al describirlos en un límite continuo eh, tengan esa ecuación de Lindblad. ¿Ya? Y me refiero acá a que son estos modelos microscópicos en general involucran, se llaman colisiones, que ocurren muy seguido en el tiempo, y entonces el límite continuo es cuando estas colisiones, entre comillas, ocurren, se pueden considerar que son continuas en el tiempo. Ahí uno puede obtener esta ecuación de Lindblad. Entonces lo primero es mostrar que sí pueden existir esas dinámicas, y lo otro es que para esta dinámica microscópica uno puede estudiar la termodinámica nuevamente y mostrar que en la situación,
en las situaciones que estaban considerando ellos, aparece un término extra, una contribución extra al trabajo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay un hamiltoniano que depende del tiempo en estas colisiones, que es el hamiltoniano que acopla al sistema con estos baños que colisionan, se llaman baños colisionales, y entonces esta colisión involucra un acoplamiento que se prende y apaga en el tiempo. Y como hay entonces un hamiltoniano que depende del tiempo, aparece un trabajo. ¿Ya? Y lo que ocurre entonces es que este flujo de calor a de frío, perdón, a este flujo de energía de un baño frío a un baño caliente, viene acompañado de un trabajo que es positivo. Entonces, en presencia de trabajo, este proceso es posible y es la operación de un refrigerador. ¿Ya? Em, ok, entonces, eso es lo que les puedo contar de ese trabajo sin entrar en detalle. Y ahora quiero pasar a otro problema más reciente, em, que, ups, sí, ya, está bien, em, que tiene que ver con lo siguiente. Quizás se acuerdan de que en mecánica estadística uno muestra que entre todos los estados con la misma entropía que el estado de Gibbs, o sea, entre todos los estados que tengan la misma entropía de von Neumann, que E a la menos beta HSZS, este que está acá es el que minimiza la energía, el que tiene menos energía. O sea, si yo calculo esta cantidad para distintos ROS, pero todos con la misma entropía que este ROS que está acá, este que está aquí me da el mínimo. ¿Ya? Y eso entonces se asocia de alguna manera a la segunda ley, en el sentido que yo no puedo extraer energía de un sistema que está en equilibrio, porque ya está en el mínimo de energía. Ya, entonces, para motivar la pregunta que quiero hacer, quiero que considere lo siguiente. Entonces, tengo mi sistema que está en un estado inicial y tiene un hamiltoniano HS, y quiero considerar operaciones que puedan cambiar el estado de ρ inicial a ρ final, pero tal cual, como acá yo quiero considerar que esta es la energía de mi sistema, el hamiltoniano inicial tiene que ser el hamiltoniano final. Y el proceso que hago para cambiar el estado de mi sistema es un estado que tiene que mantener la entropía, ¿ya? Em, Tal cual acá, porque esto, dentro de los estados de la misma entropía, este es el que minimiza eso. Entonces la evolución de un sistema aislado mantiene la entropía constante, como yo les había adelantado. Ya, entonces, cuando yo cambio el hamiltoniano en el tiempo, eso corresponde a una dinámica unitaria y por lo tanto es una dinámica de un sistema aislado que conserva entropía. Entonces, lo que yo considero son perturbaciones a mi hamiltoniano que parten de cero, después hacen cualquier cosa y vuelven a cero, cosa que inicialmente y finalmente mi hamiltoniano sea el mismo, pero en esta evolución cambia el estado del sistema. ¿Ya? Entonces, si la diferencia de energía entre este y este es negativa, o sea, si la traza de HS ρ fin menos traza de HS ρ in es negativa, quiere decir que disminuyó la energía de mi sistema y por lo tanto la gente que manipuló campos externos para cambiar el hamiltoniano pudo extraer energía. ¿Ok? Entonces, para los estados que es posible, para los ρ in, que es posible encontrar una manipulación que me dé un ROFIN de menor energía, entonces decimos que ese ROIN es un estado activo. ¿Ya? Y si no existe un protocolo V sub VDT que me haga decrecer la energía, entonces el estado es pasivo. ¿Ya? Entonces este estado que está acá es un estado pasivo. ¿Ya?
Y la máxima energía, o sea, si yo optimizo el proceso para extraer la mayor cantidad de un cierto estado ROIN, esa cantidad se llama largotropía, ¿ya? Y se considera como la carga que tendría este sistema si yo lo quiero considerar como batería, ¿ya? Porque largotropía sería la máxima energía que puede sacar alguien. No sé, la pila que yo le enchufo a una radio, es responsabilidad de la radio sacar la máxima energía posible que está ahí. Si, o sea, el vendedor de pila me dice está cargado de tal manera y no le importa cómo se use. Por lo tanto, es ese máximo lo que caracteriza la carga de una batería. Entonces, pregunta que yo quería considerar es si es necesario, de acuerdo a la termodinámica, que el estado de equilibrio termodinámico sea pasivo, ¿ya? Como este de acá. Este es un estado de equilibrio termodinámico que efectivamente es pasivo. No puedo disminuir su energía en un proceso aislado. Eh, pero ¿es eso siempre así? Y entonces, bueno, la respuesta es no. Y veamos por qué no. Entonces, eh, nos ponemos acá en el contexto de el enunciado de Kelvin de la segunda ley. Consideramos un ciclo en contacto con un baño térmico y vemos si es posible extraer energía del baño en este ciclo. O sea, que el único efecto sea extraer energía. Entonces, el ciclo que consideramos es el siguiente. Partimos de nuestro sistema en equilibrio con el baño, porque queremos ver si podemos sacar energía de este sistema que está en equilibrio con un baño térmico. En la etapa 2 del ciclo tenemos este sistema desacoplado, está aislado ahora, y hacemos esta operación unitaria que cambia el estado de ρS a ρS'. ¿Ya? Entonces, el color verde indica que la batería está cargada y el color rojo indica que estaría descargada. O sea, quisiéramos que este delta E fuera negativo. ¿Ya? Ok, y ahora para cerrar el ciclo tenemos que volver a la situación inicial 1. Entonces, la forma de cerrar el ciclo es, bueno, ponemos a nuestro sistema en contacto con el baño térmico y esperamos que relaje al equilibrio y que vuelva a la situación 1. ¿Ya? Y este proceso de relajación siempre se piensa como un proceso en que la gente no hace nada, digamos, nadie gasta trabajo para que relaje el sistema, sino que se establece este contacto y se espera. Entonces la segunda ley me dice que en este caso el trabajo total tiene que ser positivo y como el trabajo total es el delta E, es el único trabajo que hay es esto, entonces esto tiene que ser positivo, por lo tanto no es posible disminuir esta energía. ¿Ya? Y entonces lo que implica la segunda ley es que los estados de equilibrio de sistemas que han llegado al equilibrio vía un mecanismo de relajación tienen que ser pasivos. ¿Ya? Y entonces la pregunta es si es posible construir un proceso que aquí yo llamo de equilibración, que no sea de relajación, sino que haya que hacer trabajo para establecer este equilibrio. Porque si al poner yo, estamos aquí en la etapa 2, si yo al poner el sistema rojo en contacto con el baño térmico, espontáneamente no ocurre nada, pero si yo hago trabajo, entonces logro llegar al estado 1, entonces el trabajo total en el ciclo es delta E más W, y la segunda ley me exige que esta suma sea positivo, y eso da espacio a que este delta E sea negativo. Y si delta E es negativo, entonces quiere decir que yo pude extraer energía de este estado en equilibrio. ¿Ya? Y entonces, la conclusión es que los estados termodinámicos pueden ser activos si es que esto que está aquí, este proceso de equilibración, existiera. ¿Ya? Y entonces lo que yo hice en ese trabajo fue demostrar que existía, encontrar un ejemplo. Y ese estado de equilibración entonces lo pueden ver como un proceso en el cual
yo voy de un estado que es pasivo, porque una vez que yo extraje la energía acá, del estado cargado al estado descargado, el estado descargado es pasivo. Entonces ese proceso parte de un estado pasivo, como sería tener básicamente la energía, toda la energía en el fundamental, a un estado activo. Intuitivamente ustedes pueden entender un estado activo como un estado, o sea, un estado activo, un estado en el que se puede extraer energía con estos procesos unitarios, pero intuitivamente el estado activo es un estado que tiene inversión de poblaciones, o sea, hay algún nivel de energía más mayor que otro y con mayor población que un estado de menos energía, ¿ya? Entonces, como ocurre acá. Entonces, este proceso de equilibración sería como esta flechita de ir de acá hacia allá, ¿ya? Eh, ok, y entonces, eh, efectivamente yo encontré un ejemplo, es un ejemplo que no ocurre de manera espontánea en la naturaleza, necesita hacer una especie de ingeniería. Eh, aquí, en este ejemplo, mi sistema era un qubit, un sistema de 2 niveles, que está en contacto con un baño térmico que es un conjunto de qubits, muchos qubits, que son todos iguales en verdad a este que está acá. Y el proceso de ingeniería que cuesta trabajo es que lo que uno va haciendo es acoplar por un instante de tiempo el sistema a un qubit y desacoplar. Acoplar a un qubit y desacoplar. Acoplar a un qubit y desacoplar. Y todos estos qubits que están acá están en equilibrio. O sea, el rho baño acá es E a la menos beta HB partido por Z y beta es positivo, o sea, hay una temperatura positiva. Felipe, disculpa, te voy a tener que pedir que vayamos cerrando, estamos un poquito pasados del ¿Cómo? tiempo. Sí, me quedan 2 transparencias. Ya, gracias. Ya, entonces, en este ejemplo, lo que yo veo es que efectivamente mientras estoy haciendo esta iteración de acoplar mi sistema al baño, va disminuyendo el trabajo que se hace sobre el sistema, o sea, el trabajo que me cuesta aprender y apagar esta interacción, y va tendiendo a cero como debe ser en equilibrio. El calor también va tendiendo a cero y la producción de entropía también va teniendo a cero. Entonces, a medida que avanza estos procesos de iteración de conectar, desconectar, conectar, desconectar, efectivamente estoy tendiendo a un sistema que está en equilibrio termodinámico. Mi sistema ROS tiende al equilibrio termodinámico. Sin embargo, si yo monitoreo las poblaciones, lo que está ocurriendo es que la población del estado excitado aumenta y la del estado fundamental decrece. Entonces, se hace una inversión de población y el estado de equilibrio termodinámico final es este que está acá, como si hubiera un beta negativo, siendo que efectivamente el beta del baño es positivo, ¿ya? Entonces, como conclusión, es posible tener estados de equilibrio termodinámico que funcionen como baterías, ¿ya? Y lo último que quería mencionar es que eso lo extendimos recién con unos colegas a un sistema de acoplamiento fuerte en que el estado de equilibrio cuando un sistema está fuertemente acoplado a un baño no tiene la forma de Gibbs, ¿ya? Sino que tiene una forma que se llama el hamiltoniano de mean force, que es algo que es conocido en físico-química. Entonces, tiene esta forma, pero con un hamiltoniano que no es el hamiltoniano del sistema. Y la pregunta que nos hicimos es si esto puede ser activo, ¿ya? Y la respuesta es que sí. Eh, y, ¿Y por qué puede ser, de nuevo, en términos de la segunda ley? Es porque cuando el acoplamiento es fuerte, entonces este estado va a ser de relajación, va a ser en verdad como estamos acá, va a ser de relajación,
pero este no es el único proceso en el que hago trabajo, sino que para desconectar mi sistema del baño, también tengo que hacer trabajo. Entonces, este no es el único trabajo en el ciclo, sino que está el de extraer más el de desconectar. Y por lo tanto estamos en una situación como esta que permite que esto sea negativo, ¿ya? Y bueno, ese trabajo fue recién aceptado, pero me voy a saltar los detalles. Entonces voy a las conclusiones, ¿ya? Y lo que quería decir es que a pesar de que mi motivación tenía que ver con el rol de coherencias y otras propiedades cuánticas, dije muy poco sobre eso porque se sabe poco sobre eso, no hay todavía mucho que explorar ahí. Lo otro es que, a pesar de que la termodinámica tiene siglos de existencia, debido a los recursos experimentales que hay para manipular sistemas cuánticos, todavía hay muchos problemas y aplicaciones que uno puede pensar. Y tampoco mencioné conexiones con teoría de la información. Hay gente que ha hecho, incluso en el laboratorio, sistemas que funcionan como demonios de Maxwell, y desde el punto de vista teórico es bien interesante cómo aparecen las cantidades que miden información de un estado dentro del esquema de la termodinámica. Y lo otro que no mencioné, que es una actividad también importante en termodinámica cuántica, es el rol de las fluctuaciones, porque todo lo que yo calculé acá son valores promedio, pero en un experimento uno hace mediciones y esas mediciones tienen una distribución estadística y esas distribuciones estadísticas cumplen relaciones eh, especiales que se llaman teoremas de fluctuación. Ya, y con eso termino, espero que se queden con una idea global del tipo de problemas que uno puede explorar en esta área. Gracias. Muchas gracias, Felipe. Gracias por la charla. Tenemos poquito tiempo, pero si hay alguna pregunta. Aló, sí, tengo una pequeña pregunta. Primero, gracias por la charla. Quería solamente algo un poco general sobre, no conozco bien el tema, pero de lo que vimos, la ecuación estaba relacionada con interacción con un sistema externo, entonces un sistema abierto, pero de lo que entiendo de estas ecuaciones es con interacción con un sistema que no necesariamente tiene memoria de todo el pasado, entonces un sistema markoviano. Sí. ¿Existe algo similar con un proceso no markoviano, interacción con este tipo de sistemas? Puedo imaginar que va a aparecer una integral sobre el tiempo de todos los sistemas pasados, y en ese caso, ¿cómo podría cambiar los resultados? Por ejemplo, la segunda ley todavía cumple, funciona, el trabajo todavía está relacionado con la variación en el tiempo del hamiltoniano, el calor todavía con la población de los estados o algo así, o las cosas cambian. Ya, bueno, es una pregunta complicada. Hay gente que ha explorado eh, sistemas no markovianos. ¿Ya? Entonces, efectivamente, eh, establecer ahí la validez de la segunda ley no ha sido evidente. Lo que se cumple es la segunda ley en esta versión más débil. Entonces yo aquí escribí la segunda ley en dos versiones, que es que para todo instante, esta tasa de producción de entropía tiene que ser positiva, o lo que quiere decir es que la entropía que se produce de manera irreversible por unidad de tiempo tiene que ser positiva. Y está esta otra versión, que es que eh, la producción de entropía total en el proceso completo tenga que ser positiva. Entonces es posible acá que yo parte de una situación
y en el tiempo tenga una tasa de producción positiva, luego una negativa, pero que en total sea positivo el sigma. ¿Ya? Entonces, eso con sistemas markovianos se ha podido demostrar, pero no esta otra expresión para la segunda ley. Ya, por otro lado, la interpretación de lo que es calor y trabajo también se complica un poco, pero operacionalmente sigue teniendo validez. O sea, es posible en los escenarios en los que uno escribe ecuaciones markovianas, interpretar efectivamente el trabajo como una energía accesible a un agente y el calor como las energías que vienen de los baños. Gracias. Gracias. Si hay alguna última pregunta cortita para cerrar. O si no, bueno, agradecemos de nuevo, agradezco a nombre de todos a Felipe por acceder a dar esta charla. Muchas gracias, y la charla va a estar disponible, como siempre, en el canal de YouTube del Instituto. Así que gracias, Felipe, y gracias a todos por asistir, y que tengan buena tarde. Ya, gracias. Gracias por la invitación nuevamente. Chao, gracias.